Tardes, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Damos por iniciada la sesión de hoy de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Le damos la bienvenida a los senadores y senadoras integrantes de esta comisión, a nuestros asesores legislativos, a la Secretaría Ejecutiva, al Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Fabio Vergara, y también Matías Rivadeneira del Ministerio. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los colegas, al director Octavio, a los asesores, a todos, al secretario y secretarias. Gracias, senador. Juan Pablo, ¿tenemos cuenta? Presidenta, lo que acaba de llegar es una propuesta del Ejecutivo que se le acaba de mandar a los señores senadores con una redacción para el artículo 5º de la ley. Ya. Posición de los senadores y sus asesores, ¿verdad? Sí, se acaba de mandar por el correo electrónico. Esa es la página. El artículo 5º. 8, página 8. Senador. Es de los establecimientos de larga estadía. Exactamente. 5. Ya. Entonces, Juan Pablo, no sé si hay alguna palabra sobre la cuenta o alguna solicitud especial antes de entrar en la tabla. No, nadie me ha hecho presente ninguna solicitud, señora senadora. Ok, entonces continuemos con la revisión de las indicaciones, por favor, de la ley de envejecimiento positivo. Ya. El artículo 5º del proyecto, señora senadora, está en la página 21 del comparado, respecto a la cual el Ejecutivo hizo llegar la propuesta, que aquí la voy a compartir. Por favor. Le voy a dar lectura. Por favor. Tratándose únicamente de los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro que reciban financiamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, los directores podrán solicitar a los residentes que ingresen al establecimiento o a su tutor, en caso que lo hubiere, la suscripción de un mandato en que se le confiere la representación legal del residente para el solo efecto de cobrar las pensiones básicas solidarias, pensiones de retiro, montepíos u otros beneficios previsionales, incluidas las pensiones que considera el Decreto Ley 3500/1980, así como también para demandar cuando corresponda la pensión de alimentos en beneficio del residente, para lo cual deberá cumplir con las normas generales de la comparecencia en juicio. Los recursos que se perciban en virtud del mandato contemplado en el inciso precedente deberán destinarse únicamente a solventar los gastos de la estadía de la persona en el respectivo establecimiento, así como sus gastos personales. En ningún caso el monto de los recursos destinados a solventar dichos gastos podrá exceder del 85% de los ingresos que recibe el residente por concepto de pensiones, montepíos u otros beneficios previsionales, ni ser superior al aporte que el servicio entrega por residente al respectivo establecimiento. En la suscripción del mandato que se refiere al inciso anterior, el establecimiento deberá tomar todas las acciones necesarias para informar en forma completa y suficiente de los alcances del mismo al residente o a su tutor, en caso que lo hubiere, cuidando siempre de salvaguardar su pleno consentimiento, tomando en consideración su nivel de dependencia física, psíquica o intelectual. Los directores de los establecimientos de larga estadía que ejerzan esta facultad tendrán la obligación de rendir cuenta cada 6 meses a la persona adulta mayor que resida en dicho establecimiento y a su tutor, si corresponde. Y al momento que la persona adulto mayor deje de ser residente, a estos o a sus herederos, según corresponda, del uso de los dineros obtenidos en los términos señalados en el inciso primero. Los directores serán responsables de hasta culpa leve inclusive y les serán aplicables las normas establecidas en el título 29 del libro 4 del Código Civil, sin perjuicio de las responsabilidades penales como administrativas que procedan. Esa es la nueva propuesta para el artículo 5º. Sí, presidenta, ¿me permite? Gracias, Juan Pablo. Senador Quintero. Sí, nosotros habíamos visto este artículo y yo creo que como está redactado está más claro y está más conciso. Yo estoy conforme con esta redacción. Gracias, senador Quintero. Queda todo muy claro, queda todo clarísimo, lo que va a recibir, lo que no va a recibir, por qué. Yo lo encuentro bien.
Gracias, senador. Yo entiendo acá que se estableció, por ejemplo, que los recursos destinados a solventar dichos gastos, entiendo que no podrá exceder, ¿o no? Del Exacto, 85%. le queda un 15% de libre disposición a la persona que está Exacto. al adulto mayor. Que era algo de lo que habíamos observado anteriormente. Y también ahora cada 6 meses la rendición de cuentas. Exactamente, y queda bastante más claro y más, digamos, a ver, nadie puede estar diciendo que el director no da cuenta o que se esconde no, está clarísimo. ¿Me permite, Presidenta? Gracias, senador. Juan Pablo, luego Matías. La única duda que le planteo al Ejecutivo es que aquí se está pidiendo la suscripción de un mandato a la persona que ingresa. Eso va a ser posible en la medida que la persona esté con sus plenas capacidades. Si no, la verdad es que ese mandato no lo va a poder otorgar. Gracias, Juan Pablo. Matías. Gracias, senadora presidenta. En primer lugar, respecto a la pregunta que nos hace Juan Pablo, que nos hace el secretario de la comisión, efectivamente el mandato podrá suscribirlo tanto el residente que ingresa al establecimiento, pero como señala el mismo inciso primero de la disposición, puede ser también su tutor en el caso de que lo tenga. En ese sentido, la disposición busca adecuarse a lo que ya habíamos conversado en la sesión anterior, que es lo que había sido objeto de observación por parte de la senadora Goich, respecto de la posible del cumplimiento que debía tener esta norma de los estándares internacionales en materia de capacidad por parte de las personas adultas mayores en la entrega de estos mandatos. Por ello mismo se ha redactado en los términos de que efectivamente se pueda entregar el mandato y de respetar la posibilidad de que la persona adulta mayor que comparezca, en la medida en que sus posibilidades esté con las posibilidades, pueda entregar el mandato dentro del ámbito de sus capacidades, que era lo que se había observado en la sesión anterior. Además, señalar al respecto también que, claro, que este mandato debe cumplir con las formas, si es que incluye la posibilidad de demandar la pensión de alimentos, que puede ser una de las posibilidades que se le invoca, debe cumplir con las normas generales sobre comparecencia en juicio, que es lo que corresponde en materia de representación del mandato judicial. Añadir además que el monto que actualmente se percibe, se establece del 85% de los ingresos que recibe el residente por los conceptos indicados, corresponde a la regulación que ya actualmente ya está vigente en la materia en conformidad al Decreto Supremo 49 del año 2011 del entonces Ministerio de Planificación, hoy Desarrollo Social, que es el instrumento regulador del programa de establecimiento de larga estadía del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es el que precisamente le permite cobrar estos montos a los adultos mayores. Finalmente, sí, se establece también la obligación de rendir cuentas y las responsabilidades tanto civil como penal y administrativa que quiere, como efectos especiales para cumplir por la entrega de este mandato a los directores de estos establecimientos. Eso, quedamos abiertos a todas las consultas que puedan tener las senadoras y senadores presentes, Presidenta. Muchas gracias, Matías. Senador Sandoval. Sí, gracias, Presidenta. Matías, mira, en la parte del inciso segundo, hay una parte ahí de redacción que no la leo bien, en el sentido de cuando señala, en ningún caso el monto de los recursos destinados a solventar dichos gastos no podrá exceder del 85%. Ahí como que hay un detalle de reacción, como que no... un detalle de reacción. Ya, que no cuaja muy bien. ¿Ah? Del resto, claro, como dice Quintero, me parece bien. Se fija, efectivamente, es un porcentaje. Y lo último, Matías, que quede muy claro que en caso de que el 85% sea mayor a la cuota normal, evidentemente que ese es el tope máximo en esos excepcionales casos, porque yo creo que la mayoría
de la gente, estamos hablando de establecimientos sin fines de lucro, la mayoría de la gente que entra ahí no es precisamente gente de altos ingresos en materia de pensiones, jubilación o lo que sea. Exactamente, senador. En ese sentido, Presidenta, con su permiso, señalar de que efectivamente hay un detalle de redacción, no lo habíamos advertido, pero efectivamente el espíritu de la norma es que en ningún caso el monto de los recursos destinados a solventar dichos gastos exceda del 85% de los ingresos que reciba el residente, y al mismo tiempo estableciendo que existe un monto per cápita que actualmente el Sename entrega a estos establecimientos, que es también el segundo tope que debe cumplir esta disposición. O sea, perdón, o sea, yo lo entendí así, o sea que aquí el tope máximo de la pensión está el 85 y un 15% de libre disposición, por decir algo, así lo entiendo yo. Sí, así es. Bien. No, solamente mi salvedad, Rabín, estaba centrado en que alguien tuviera una pensión que es casi imposible, que tuviera una pensión muy alta y que ese 85% termine siendo superior a la cuota que cobren por ingresar al recinto, nada más que por eso. Sí, sí. Pero me queda claro la reacción y salvo el Que hay detalle. un tope. Salvo el detalle que hacía mención a la reacción, me parece. Perdón, Presidenta, otra consulta para que se quede claro Pablo. la historia. Aquí se está facultando para que dé un mandato al adulto mayor y también para que lo haga su tutor. Si el adulto mayor tiene tutor, ¿es necesario que otorgue este mandato? Esa es mi consulta. Porque el tutor debería encargarse de eso. En ningún caso es un mandato imperativo, no es una obligación de otorgar el mandato. Se confiere la posibilidad de otorgar el mandato tanto al residente como al tutor si lo tuviere, y al mismo tiempo se regulan los efectos de la entrega de este mandato. En ese sentido, no es una exigencia para el tutor entregar el mandato, y así debe entenderse esta disposición. Gracias, Matías. Juan Pablo, ¿queda resuelta ahí su consulta? Sí, Presidenta. Gracias. ¿Alguien más había solicitado la palabra? Entonces, respecto a los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, el artículo 5, si no hay más observaciones o comentarios, colocaría en votación la propuesta que, bueno, ahora es una indicación del Ejecutivo. Perfecto, senadora. En votación. Senadora Goich. A favor, y quiero señalar que conocía el texto, lo estuvimos revisando con los asesores, así que agradecerles al equipo ahí que hizo el trabajo, creo que muy bien logrado. Gracias. Senador Quintero. Don Rabindranath. No, perdón, no, yo decía que no tuve la fortuna que tuvo la senadora Goich, pero estoy totalmente de acuerdo con ella, voto a favor. Gracias. Senador Sandoval. Por favor, también, señor secretario. El senador Chaguán aún no se incorpora. Señora Presidenta. Voto a favor, secretario. Entonces, aprobado por unanimidad el reemplazo del artículo 5 por el texto que ha propuesto el Ejecutivo. Sí. Presidenta. Senador Sandoval. No, está bien, a mí solamente me queda un solo detalle en todo caso, pero entiendo la redacción solamente, pero más que nada para los efectos de la historia de la ley. Como bien se señala ahí, podrán solicitar a los residentes, pero también dejar para la discusión en general que bajo ningún punto de vista la negativa a suscribir este mandato, ¿verdad? Vaya a condicionar a la aceptación de la persona a la residencia, ¿ya? Entiende. Sí es. Gracias, Sandoval. Enseguida, señores senadores, hay que dirigirse a la página 26 del comparado, en que está el artículo 7, que tiene dos indicaciones. En primer lugar, el inciso
primero de su excelencia, pero acá el Ejecutivo nos propone una nueva redacción para este artículo. Podemos. Entiendo que lo que está destacado en negrillas Ponerlo es lo nuevo. Así Ok. es. Artículo 7. El presidente de la República, previa propuesta del Servicio Nacional del Adulto Mayor, aprobada por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia para las personas adultas mayores, dictará una política nacional de envejecimiento. Esta política tendrá como principal propósito la promoción de la protección integral de las personas adultas mayores, asumiendo su dimensión integral, adoptando las medidas necesarias para que participen y contribuyan todos los ministerios e instituciones pertinentes en todas las dimensiones territoriales, así como el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores. La elaboración de la política contemplará instancias de participación ciudadana, teniendo especial participación los consejos asesores regionales de personas adultas mayores del artículo X de la ley, según el resultado. El Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá realizar una evaluación periódica e integral respecto al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la Política Nacional de Envejecimiento, a través de su respectivo plan de acción, identificando las causas que expliquen las desviaciones de los resultados esperados, instituciones responsables y medidas para las acciones correctivas. Esta evaluación no podrá efectuarse con una periodicidad superior a 4 años. Tomando en consideración las conclusiones y directrices obtenidas a partir de dicha evaluación, la política deberá actualizarse dentro de un plazo de no más de 10 años desde su dictación. Esta política contemplará especialmente las acciones que permitan contribuir al envejecimiento positivo en los ámbitos laboral, educativo y de acceso a las manifestaciones culturales y al deporte y a la actividad física, entre otros. Asimismo, considerará acciones de difusión y promoción sobre la importancia del envejecimiento positivo desde etapas jóvenes adultas. Gracias, Juan Pablo. Artículo 7 sobre la Política Nacional de Envejecimiento. Se ofrece la palabra. Esto, Y la idea Presidenta, la mirada o dimensión integral. Presidenta, esto es lo mismo que discutimos ayer y está mejor redactado y se contempla lo que aquí se planteó. Yo no tengo reparos en esto tampoco, porque aquí en negrilla está lo que se ha agregado, ¿no es así? Más secretario. Eso entiendo, señor presidente. Ya, su dimensión integral. Abajo, la elaboración de la política contemporánea de instancia, porque, claro, se había hablado de más de 4 años. Pedimos que fuera 4 años. O sea, yo encuentro que está como lo habíamos conversado. Por mi parte, no tengo observación. Gracias, senador Quintero. Senador Sandoval. Sí, presidenta. Además, agregar también de que, dado que este es una iniciativa propia del Ejecutivo también, así es. Me parece bien la reacción, puesto que la reacción definitiva compromete, porque dice, o sea, hay un compromiso muy claro al señalar que esta política tendrá como principales propósitos la promoción y la protección integral de las personas adultas mayores, asumiendo su dimensión integral, pero además adoptando las medidas necesarias, dice, para participar y contribuir a todos los ministerios e instituciones pertinentes. Es una tarea que evidentemente deberá, constituye evidentemente una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y si lo hace parte del Ejecutivo, ¿qué más? Me parece absolutamente pertinente también. Gracias, senador Sandoval. No sé si hay más palabras. Acá es que no puede exceder los 4 años. Al final del día entiendo yo la actualización, ¿verdad? O la evaluación. La evaluación. Tengo entendido que antes decía 5, por ahí, 5 o 6. Nosotros mismos lo planteamos a 4 años. Está bien. Yo lo encuentro bien. Y si no hay más palabras, no hay. En votación, Juan Pablo. En votación, la propuesta del Ejecutivo para el nuevo artículo 7 con la redacción propuesta, en reemplazo de la indicación 8 septies A de la página 20. Senadora Witch. Juan Pablo, ¿puedes mostrar la última línea nomás que no la alcanzo a leer? Ahí está.
Porque estamos votando el texto completo, ¿no es cierto? Sí, el Así séptimo nuevo. es. Sí, perfecto. A Los favor. ámbitos son otros. Gracias, senadora. Senador Quintero, A favor. senador Sandoval, A favor. señora presidenta. Voto a favor, secretario. Entonces, aprobada por unanimidad dentro del plazo de la indicación 873A, que era la que se había analizado en su momento. Así es. Enseguida, señores senadores, tenemos que dirigirnos a la página 24 del comparado, lo vemos en pantalla. ¿Aló? Aquí está la indicación 8.9 del honorable señor Sandoval. Artículo nuevo. Claro, y la siguiente, senador, propone el artículo 6 bis y 6p. Ambas son del senador Sandoval. Cabe presente que ambas entregan nuevas funciones y responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social y Familia. Y desde ese punto de vista serían inadmisibles ambas. No sé qué piensa el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, sí, le quiero dar la palabra ahí. Presidenta, gracias, Presidenta. Al respecto, algunos comentarios respecto de ambas indicaciones. En primer lugar, hay justamente los artículos, esta indicación junto con la siguiente indicación 8D, si no me equivoco, establecen nuevos sistemas de empresas amigables con los adultos mayores y también un sistema de educación amigable con las personas adultas mayores. Al respecto, algunos comentarios. En primer lugar, ambos son componentes de ambos elementos, el sistema de trabajo y el sistema educación, son componentes del sistema de ciudades amigables que está incorporado en el proyecto de ley, en este mismo proyecto de ley. Este sistema de ciudades amigables que se establece en el proyecto de ley, que como es de conocimiento de usted, establece además funciones claras y muy bien asignadas también al Servicio Nacional del Adulto Mayor, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en ese sentido, efectivamente, en comparación con los artículos 8 novis y 8 decis, efectivamente hay en este caso una adjudicación de una potestad a los ministerios respectivos que efectivamente excede las facultades de una moción parlamentaria, a nuestro juicio, sin perjuicio de lo cual señalar además que ambos aspectos, tanto el sistema laboral como el sistema educativo, tal como puede leerse en el artículo 7º recién aprobado, están contenidos asimismo en el inciso final del artículo 7º, que señala que esta política contemplará especialmente las acciones que permitan contribuir al envejecimiento positivo en los ámbitos laboral, educativo y de acceso a las manifestaciones culturales y el deporte y la actividad física, entre otros. De esta forma, a nuestro juicio, Presidenta, y sin perjuicio de lo que hemos señalado y que nuestro director va a complementar, efectivamente, podemos señalar que independiente de la inadmisibilidad, también está contemplado también dentro de lo que va a ser el trabajo de la Política Nacional de Envejecimiento. Gracias, Matías. ¿Director? Gracias, Presidenta. Sí, para complementar lo que dice Matías, nosotros estamos siguiendo en el programa de Ciudades Amigables, que es un programa que está a nivel de presupuesto en Senama, justamente esta metodología, que uno de los ejes tiene que ver con el acceso al mundo del trabajo por parte de las personas mayores y cómo las empresas, las instituciones tienen que adecuarse a ello. Hay una guía que es la que nosotros seguimos, que es la oficial de la Organización Mundial de la Salud, y es la que los municipios se adscriben también cuando quieren formar parte de forma formal en este programa. Entonces, como bien dice Matías, esto está
consolidado en el sistema Ciudad Amigable, de aprobarse, y también en la política considera justamente como un elemento esencial el tema del envejecimiento positivo en el ámbito laboral. Y eso se refuerza, Presidenta, además con el contrato de trabajo que vamos a revisar más adelante. Gracias, director. Senador Sandoval, usted presentó las indicaciones. Sí, no, correcto, Presidenta, muchas gracias. En realidad, sí, efectivamente, en este artículo nuevo, 7º, del Ejecutivo, claro, se señala estas expresiones y se hace referencia también al programa de Ciudades Amigables. Sí, bueno, efectivamente yo entiendo que es una facultad, evidentemente, porque se crea un sistema que genera ciertas funciones y atribuciones que evidentemente no están en el ámbito de nuestra facultad de expresar, pero esto apunta fundamentalmente a ser un poquito más taxativo, más específico en materia de 2 temas que no son menores. Uno, el tema de la empleabilidad por un lado, ¿no es cierto? Y el otro, el tema educacional, que no solamente educacional, sino que también es la formación de impulsar estrategias, planes y acciones que fomenten un envejecimiento positivo, el reconocimiento, la inclusión, la participación, en el fondo la valoración, e incluso tempranamente en el ámbito educacional. Yo creo que evidentemente que estas 2 propuestas que había hecho son mucho más potentes que el último inciso de este artículo, de este tercer artículo 7º, en materia de que, claro, aparece contenido y aparecen expresiones generales, porque ¿qué es lo que dice el artículo 7º que recién aprobamos? Dice, en el ámbito contribuir, esta política contemplará especialmente las acciones que permitan contribuir al envejecimiento positivo en los ámbitos laboral, educativo, ¿ya? Que permitan contribuir al envejecimiento positivo. Está bien, claro, en estricto rigor hace expresión del concepto, pero está lejos de lo que nosotros pretendíamos expresar, ¿no es cierto?, en esta indicación, que se usa por lo demás bastante en otras partes y que evidentemente apuntan a algo mucho más concreto. O sea, la otra vez analizamos en un minuto dado la enorme cantidad y vamos a ver, yo sugeriría, Presidente, si pudiéramos dejarlo quizá. Yo sé que es inadmisible, está bien, pero me gustaría ver el contexto cuando hablemos del contrato de trabajo, puesto que quizás ahí pudiéramos encontrar algunas expresiones más acotadas respecto del tema de la creación del sistema de empresas amigables. Particularmente esto nace, se acuerda, a consecuencia del alto grado de trabajadores adultos mayores que están en la informalidad, ¿ya? Y por eso incluso presentamos la iniciativa del contrato especial también para adultos mayores, pero entiendo que es inadmisible. Me gustaría ver el contexto del tema laboral de este artículo respecto del artículo que dice en relación al contrato, que se va a ver más adelante. Y está bien, habría querido esperar, ¿no es cierto?, del Ejecutivo quizás un poquito mayor especificidad en materia del sistema de educación comprometida con el envejecimiento. Yo creo que evidentemente que este tema de poner en valor lo que significa la vejez es un concepto nuevo que nosotros tenemos que impulsar. Nuestro país va en esa línea del envejecimiento progresivamente, ¿verdad?, a ser cada vez más relevante este segmento, y no queremos, y los adultos mayores nos dicen, nosotros no queremos ni siquiera ser estereotipados, hasta incluso en un ámbito tan básico como la señalética. Es típico de un espacio reservado para adultos mayores y poner un viejito ahí con un bastón, ¿no es cierto?, encolvado, apenas caminando, y no es el tipo de adulto mayor que nosotros tenemos hoy día en nuestro país a ese nivel. Por eso, en el tema educacional, bueno, quisiera, si que hay algo más adelante, el Ejecutivo lo revise con más calma también, y entendamos que hay que desarrollar aquí una fuerte, potente acción de formar valor respecto de la vejez, de hacer conciencia pública, ¿verdad?, en todos los segmentos de lo que significa la vejez. Por eso, bueno, me quedo con lo que dijo el Ejecutivo, de que es inadmisible sin duda, pero tiene mucho sentido el concepto de las 2 ideas que habíamos planteado, Presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Entonces, son inadmisibles, pero tengámosla a la vista para la revisión que viene posteriormente, y a ver si podemos especificar un poco más de acuerdo a lo que era la propuesta del senador Sandoval. Presidenta, incluso, ¿Senador? perdón, Presidente, incluso más, siempre analizamos, por ejemplo, en el caso de la atención de la infancia, prioritaria sin duda, está fuera de toda discusión.
para ejercer una labor en el ámbito de la atención de la infancia, la gente tiene que tener una habilitación, ¿verdad? Formal para tal objeto. Recién hoy día tímidamente hay por ahí un par de iniciativas académicas de formación de recursos humanos orientados a la atención de adultos mayores. Por un lado obviamente están los geriatras, sin duda, la gerontología por otro lado también, pero evidentemente incluso vemos muchas veces que hasta en la atención profesional hay muchos estereotipos, incluso de profesionales que trabajan con los adultos mayores, asistentes sociales, en fin, tantos sectores que efectivamente se plantean esta situación en ese sentido. Y por eso el formar una política, una cultura, una formación, tenía mucho sentido en mi opinión. Creo que démosle una vuelta, Presidenta. Yo me quedo con que inadmisible, pero vamos a ver, a lo mejor más adelante en la otra etapa de la discusión de este proyecto, cómo hacemos para, por lo menos, los conceptos dejarlo incorporado en la tramitación, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Juan Pablo, continuemos entonces con el artículo siguiente. ¿La dejamos pendiente o se declara inadmisible y las tenemos a la vista después? Yo entiendo que es inadmisible, pero tengamos a la vista la propuesta, a ver si se puede mejorar en lo que sigue, porque entiendo que podemos recoger parte de lo que plantea el senador Sandoval, sobre todo en los temas de contrato que viene más abajo. Perfecto. Entonces vamos a la página 26 del comparado, en el artículo 7º, que crea los consejos asesores regionales de adultos mayores. En adelante, los consejos como organismos asesores del Servicio Nacional de Adulto Mayor en materia de políticas públicas orientadas a los adultos mayores en cada región. Corresponderá a los consejos proponer políticas, medidas y o instancias destinadas a fortalecer la participación de los adultos mayores en cada región, la protección de sus derechos y el ejercicio de ciudadanía activa, entre otras. Respecto de estos dos primeros incisos, pasar el nombre de consejos asesores regionales de adultos mayores por consejos asesores regionales de personas adultas mayores, y las dos referencias a adultos mayores por referencias a las personas adultas mayores, que concuerda con lo que hemos aprobado previamente. Gracias, Juan Pablo. Yo recogería una unanimidad. Perfecto. Esto lo he acordado que era por un tema más de lenguaje y nomenclatura. Entonces, unanimidad 4-0. Enseguida, respecto al inciso 3º, la norma dice: los consejos dictarán su propio reglamento interno para regular su funcionamiento y normas de procedimiento, el que deberá ser depositado en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. A esta norma, el senador Sandoval le agrega la expresión final: en el plazo máximo de 6 meses desde su creación. Es decir, esto deberán depositar en el Servicio Nacional del Adulto Mayor su reglamento en el plazo máximo de 6 meses desde su creación. Gracias, Juan Pablo. ¿La palabra de la indicación? Sí, Presidenta. Bueno, lo que básicamente establece esta indicación, claro, porque dice el Consejo dictará su propio reglamento, pero solamente fijarle un plazo para la entrega, ¿no? Yo creo que aporta por lo menos, porque podría no entregarse nunca, no hay un plazo definido para eso, y por eso nos estimamos prudente ponerle un plazo solamente. Gracias, senador Sandoval. A mí me parece pertinente colocar un plazo, porque en otras iniciativas condicionadas a un reglamento a veces han demorado 2 años, incluso más. Tiene razón, senador Sandoval. Yo apoyo la idea. Gracias, senador Quintero. Matías Rivadeneira. Sí, de parte del Ejecutivo estamos completamente de acuerdo con la indicación presentada. Gracias, Matías. ¿Por unanimidad, senadora Goich? En votación. Sí. Sí, unanimidad. Perfecto, aprobado entonces, unanimidad 4-0. Ok. Enseguida, el artículo 8º señala que corresponderá especialmente a los consejos colaborar con las políticas de participación social de los adultos mayores en la región,
Colaborar con el Servicio Nacional del Adulto Mayor en la interlocución de instancias públicas y privadas en lo relativo a los intereses y solicitudes de las organizaciones de adultos mayores. Colaborar con el Servicio Nacional de Adulto Mayor en la difusión de los derechos y oferta pública de y para los adultos mayores de la región. Conocer, sugerir y hacer recomendaciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor respecto a las políticas, planes, programas e iniciativas relacionadas con los adultos mayores. Conocer y hacer recomendaciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor respecto a los planes anuales y de las cuentas públicas presentadas por este a nivel regional. Conocer y hacer recomendaciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor respecto al Fondo Nacional del Adulto Mayor asignado en la región. Y no sé, esto es lo mismo que el anterior, o sea. Exacto, solamente se cambia la denominación de adulto mayor por personas adultas mayores, lo que supongo, señora senadora, que es por unanimidad. Aves, así es. Habíamos acordado eso, sí. Sí, exactamente. Por unanimidad. Enseguida, la conformación de los consejos. Dice que están conformados por los representantes legales o quienes estos designen de las uniones comunales y de las organizaciones de adultos mayores de la región y funcionarán de acuerdo con lo establecido en la ley 20.500. Respecto a esta norma, del artículo 8º, simplemente el Ejecutivo propone también la corrección de la referencia. Pero para poder ir avanzando todo esto, que digamos, adecuación démoslo por aprobado, si ya. Sí, no, era simplemente por si alguien tiene alguna observación sobre la norma en general. Sí, sobre la conformación de los consejos. Exacto. El artículo 10. La elección de los representantes de los consejos deberá realizarse a través de la votación u otro mecanismo establecido en los reglamentos internos de cada consejo que garantice la transparencia, publicidad y objetividad de la selección. Aquí el senador propone el senador Quintero que diga la elección o remoción de los representantes de los consejos deberá realizarse a través de votación. Estoy de acuerdo. Bueno, suscribimos. Sí, yo no sé, perdón, presidenta, qué dice el Ejecutivo, porque habla solamente del caso de la elección, ¿ya? Sí, senador. Director, tiene la palabra. Sí, estamos de acuerdo y de hecho suma bastante porque efectivamente se dan ambas situaciones, entonces tiene todo el sentido. Y perdón, presidenta, para hacerla corta, la 9 y el 10 van en la misma... Es la misma indicación. Aprobamos. Entonces se agrega el término o remoción por unanimidad. Perfecto. Unanimidad, 4-0. Enseguida la página 37 del comparado. Un artículo 16 bis A nuevo. Perdón, presidenta. Senador Sandoval. Entiendo todas las modificaciones que se hicieron a la ley de tribunales que no fueron objeto de indicaciones se entienden por aprobado, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ah? Salvo que alguien quiera formular alguna indicación en este momento, no tenemos indicaciones para no, pero acá lo de su excelencia el presidente es exactamente lo mismo que vimos más arriba, o sea, el asunto de personas adultas mayores por adultos mayores. No está bien, no solamente me preocupa... Sí, la pregunta era sobre los artículos anteriores que no tienen indicaciones. Sí. Y lo damos por aprobado. Sí, es que solamente me deja preocupado un solo tema, el artículo 13, la página... perdón, pero David, ¿por qué no terminamos primero todo esto y vemos después el artículo que no tiene indicaciones que te llaman la atención? Sí, es más que nada relativo al contrato de trabajo a propósito de lo que hablábamos recién de la empresa amigable con el trabajo. Exacto, por eso terminemos mejor con esto y después vemos lo que tú dices. Entonces no se dan por aprobadas y dejamos para posterior revisión de las indicaciones, para claridad de la secretaria. No están aprobadas.
La 10 bis, la entiendo aprobada con la misma votación unánime, porque es Exacto. Sí, es la expresión adultos mayores por personas adultas mayores. Exactamente. Y cambia el nombre política de adultos mayores por Política Nacional de Envejecimiento. Es todo el cambio que tiene la norma. ¿Me Después parece? el artículo 15 que modifica la norma de Servicio Nacional del Adulto Mayor. También, La primera es un cambio simplemente de denominación. Es que les pido tampoco ir tan rápido. Yo entiendo que hay un acuerdo ahí, pero creo que es importante también para darle seriedad a la discusión, que quienes nos siguen también sepan qué artículo vamos revisando, a qué hace referencia. Entonces, entiendo que va a ser por unanimidad si es el cambio de expresión, pero claro, no me acomoda que estamos saltando tan rápido cada una de los artículos. Así que le pido que continúe en orden. El artículo 15 del proyecto modifica la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. La primera modificación es eliminar una referencia al servicio. Créase un Servicio Nacional del Adulto Mayor en adelante servicio como un servicio público funcionalmente descentralizado. Se le elimina la expresión funcionalmente, va a quedar como un servicio público descentralizado. La segunda modificación es al artículo 3º, que se refiere a las funciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entre esas funciones, la de la letra M es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los adultos mayores. Esta facultad incluye la posibilidad de denunciar los eventuales incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de los adultos mayores y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés social comprometido en conformidad a la ley. Y enseguida la función de la letra N, atender en forma preferente a través de las instituciones con las que haya celebrado convenios a los adultos mayores para representarlos en juicio y o asesorarlos en materias jurídicas, técnicas o a los tribunales de familia cuando así lo soliciten. Estas son las normas, las nuevas funciones que entrega esta ley al Servicio Nacional del Adulto Mayor. En cuanto a las indicaciones presentadas, son simplemente cambios de referencia, pero estas son las normas sustanciales las funciones. De las nuevas funciones. Ok. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo respecto al contenido, más que a la indicación. No, Presidenta. Ok. Entonces, recojamos la votación para los cambios. Perfecto. Senadora Goich. A favor. Senador Quinteros. A favor, pero quiero hacer una consulta al director de Senama. Senador. Antes cuando eran atropellados los derechos de los adultos mayores, ¿no podía la institución defenderlos? No, senador. Nosotros no tenemos la facultad de representar judicialmente. Okay. Sí. Ya, gracias. Yo voto a favor. Gracias. ¿El senador Sandoval? Sí, Presidenta, una sola salvedad nomás de que hay todo un debate con respecto al defensor mayor, porque en verdad uno siempre hacía mención cuando un niño es vulnerado en sus derechos, hay todo un aparataje institucional formal para su defensa. Lo propio pasa cuando le pasa a una mujer. Pero los adultos mayores, claro, tienen que concurrir a estos convenios y las corporaciones de asistencia judicial y otros mecanismos de esa naturaleza en realidad no son muy expeditos y eficientes para la tramitación de estos temas. Siempre se ponen a la cola este tipo de acciones, pero lo veremos en su minuto cuando se hable del defensor mayor. Muchas gracias. De todas maneras, apruebo la iniciativa. Gracias, senador. Señora Presidenta.
Entiendo que esto es de forma, pero le quiero preguntar al Ejecutivo por qué saca funcionalmente, porque incluso en la Constitución se utiliza ese término. A mí me parece que es de forma, pero quiero entender por qué lo sacan, porque tampoco me hace ruido mantenerlo. Director, Matías, ¿quién va? ¿Se escucha? Sí. Uy, se le puso de nuevo en... Ahora está muteado. ¿Se escucha? Oh, Se activa, se silencia inmediatamente, director. Se activa y se silencia. Matías, ¿puede? ¿Octavio? Sí, ¿se escucha? Uf. Yo lo planteo porque el artículo 3 señala el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada. Por eso no sé cuál es el argumento para sacar la palabra funcionalmente. Porque al estar descentralizados son algunas funciones que les traspasan a las direcciones regionales. Efectivamente. Acá, no, funcionalmente. No funcionalmente, son funciones. Presidente, efectivamente hoy en día, desde el punto de vista de la organización y atribuciones del servicio, nuestro servicio es completamente, si bien es funcionalmente descentralizado en cuanto al servicio es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica propia, es un servicio descentralizado, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo cierto es que tenemos necesidades de avanzar también en materia de eventuales descentralización territorial de este sistema. En este sentido, hoy día contamos con la figura de los coordinadores regionales, que son parte de la orgánica instrumental del Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero también en ese sentido todas las decisiones incluso están centralizadas en Santiago. Eliminar la voz funcionalmente en este sentido avanza por la vía de ir avanzando también en una descentralización territorial del propio servicio y de su organización regional. O sea, el director nacional traspasa las funciones y no hay necesidad de que el regional esté pidiendo autorización en cada vez que quiera hacer un cambio. Esa es la... Gracias. Vamos a cobrar la palabra y cuando estamos en las leyes de descentralización. Senador, director. Sí, ahí sí. Gracias al secretario porque me hizo reiniciar el audio. Ya se escucha bien, ¿o no? Sí. Ya. Sí, efectivamente es como señala Matías y como señala el senador Quintero. O sea, la idea de nosotros es en esta ley avanzar hacia las direcciones regionales y esto es lo que nos permite también tener un funcionamiento descentralizado. Darle mayor agilidad. Senador, es que quiero también hacer este proceso de manera ordenada. Dado que hemos llegado también a la orden del día, vamos a continuar con el resto de la revisión la próxima sesión, pero me parece que es importante que se dé lectura, aun cuando no hayan indicaciones, porque es la última revisión que esta comisión va a hacer a esta ley. Además, es posible que otras comisiones pidan su revisión. Yo tengo algunas observaciones, lo planteo acá. Me parece que es una ley que avanza, pero no garantiza. Entonces, siempre vamos a tener ese dilema futuro, creo yo. Y en el tema del contrato de trabajo, si bien no hay indicaciones, yo alguna vez retiré mi firma del proyecto específico, precisamente porque hay un límite de edad que uno dice, o sea, la pregunta es por qué siguen trabajando los adultos mayores. Entiendo que quizá hay que regularizarlo si hay una realidad, pero evidentemente también nos lleva a otra reflexión que tiene que ver con el sistema de pensiones. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá. Habiéndose cumplido con la orden del día, esta comisión se levanta. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias, presidenta. Recording stopped. Gracias. Muy bien.